Bueno, buenas noches. Le habla el profesor Roberto Espinosa. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el capítulo de triángulos en el curso de geometría. Eh, Vamos a hablar un poco de teoría. Vamos a definir lo que es triángulos. Por ejemplo, dice, se denomina triángulo la figura geométrica determinada al unir tres puntos no polineales. Mediante segmento de recta, el perímetro de un triángulo es la suma de la medida de sus lados. Notación, triángulo ABC. Bueno, esta es la notación, ¿no? Esto tienen que tener en cuenta. Notación. Ahí se pueden dar cuenta. Tenemos tres ángulos, tres vértices. ¿Qué dice acá? Vértices ABC, lados AB, BC, AC. Y los ángulos internos ABC, BCA y ACB, ¿no? Como los ángulos externos también que se pueden dar cuenta. Acá medida el ángulo MAT, TBC, TBC y FCA, ¿no? BCA debe ser, ¿no? FCA tendría que ser acá FCA, ahí está, debe ser acá, ¿no? FCA, este ángulo externo. Los teoremas fundamentales. Bueno, en todo triángulo se cumple que la suma de los medidas de ángulos internos suma 180, claro. Los ángulos internos siempre van a sumar 180 grados. Aquí tienen la relación, suma 180 grados. En todo triángulo se cumple que la medida de un ángulo externo es la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes al exterior. O sea, este ángulo X debe ser igual a la suma de estos dos ángulos internos. Si te das cuenta, no está al costado de este ángulo. O sea, el ángulo externo es la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. O sea, X igual a más B. Y aquí tenemos que la suma de las medidas de los ángulos externos de un triángulo, uno en cada vértice, siempre es igual a 360. Claro, por ejemplo, se dan cuenta, acá los tres ángulos externos deben sumar 360 por propiedad, ¿no? Dice, en un triángulo se cumple que al mayor lado, o sea, en este caso el mayor lado es A, se le pone mayor ángulo, claro, ya menor, menor lado, en este caso sería A, se le pone menor ángulo, ¿no? En este caso, alfa debe ser mayor que beta, porque se le pone mayor lado, por lo tanto, el lado A debe ser mayor que el lado B. Dice, en todo triángulo se cumple que la medida de un lado es menor que la suma de las medidas de los otros dos y mayor que la diferencia. Bueno, este es para la existencia de un triángulo, ¿no? Se cumple una desigualdad triangular. ¿Qué decimos? Que cualquier lado debe ser mayor que la diferencia y menor que la suma. Por ejemplo, aquí, si yo quiero hallar con respecto a C, debe ser mayor que la diferencia de los otros dos y menor que la suma. O si yo quiero hallar A, tiene que ser mayor que la diferencia y menor que la suma de los otros dos, ¿no? Definitivamente. Dice, bueno, acá hay unas propiedades adicionales que yo lo he considerado porque nos va a ayudar a resolver más rápido algunos problemas. Por ejemplo, acá tenemos este problema cuando tú tienes dos ángulos externos y un ángulo interno no adyacente a él, la suma de los dos ángulos externos debe ser igual a 180 grados más ese ángulo interno, ¿no? Ahora tenemos el teorema de la corbatita, que dice que la suma de los dos ángulos internos es igual a la suma de los dos ángulos internos del otro triángulo, ¿no? El teorema de la corbatita. Pero alfa más beta es igual a teta más b doble, ¿no? Eh, Seguimos con la teoría. Bueno, acá tenemos un cuadrilátero cóncavo. ¿Se dan cuenta? El cuadrilátero cóncavo tiene 1, 2, 3, 4 lados, ¿no? Y también tiene cuatro ángulos, obviamente. Este es 1,
Este es uno, 2, 3 y este sería el cuarto ángulo. Pero este ángulo, se dan cuenta, es un ángulo cóncavo. Ese ángulo es mayor que 180 y menor que 360, por eso es un cuadrilátero cóncavo. ¿Qué es el cuadrilátero cóncavo? Que el ángulo que está afuera debe ser igual a la suma de los tres ángulos internos. O sea, también se puede decir que es el teorema, ¿no?, del boomerang, ¿no? Le llaman el teorema del boomerang, que x igual a ma de más c. Este es el método del pescadito, que dice que la suma de los dos ángulos internos debe ser igual a la suma de los dos ángulos externos. X más y es igual a más b. Y del triángulo, que la suma de las cinco puntas debe sumar 180 grados. Es el teorema de la estrella, ¿no? Como si fueran dos triángulos que acá, una estrellita se forma. La suma de las cinco puntas debe sumar 180 grados. Propiedad. Vamos a ver más la clasificación aquí. Tenemos, por ejemplo, clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos. Tenemos el rectángulo, obviamente, forma un ángulo recto. Es aquel, dice, a ver, dice que el triángulo rectángulo, que llamamos aquí, dice, es aquel que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Claro, ¿cuáles son los ángulos agudos aquí? Este y este. Alfa y beta son agudos. Y como son agudos porque son menores que 90, ¿cierto? Son agudos porque son menores que 90. Acá vemos que alfa, beta son menores que 90 grados. Deben sumar 90 grados, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tiene que tener un ángulo recto. Porque tú sabes, si alfa beta vale 90, más 90 y tal los 180 que debe tener un triángulo. Los triángulos oblicuángulos, vamos a poner acá, los triángulos oblicuángulos se pueden dividir en triángulo acutángulo, donde es aquel que tiene sus tres ángulos agudos. Bueno, o sea, sus tres ángulos menores que 90. Los tres ángulos menores que 90. Por ejemplo, el ángulo A menor que 90, el ángulo B menor que 90 y el ángulo C menor que 90. Ejemplo, si esto vale 60, esto valdrá 70, va a 130, para llegar a 180, que es lo que suma los ángulos de un triángulo, saltaría 50. O sea, este sería un triángulo acutángulo porque sus ángulos suman 180 y son menores que 90 grados, ¿no? A ver, vamos por aquí. Triángulo obtusángulo también es un triángulo oblicuángulo. Tenemos, es aquel que tiene un ángulo obtuso. Muy bien, aquí está el ángulo obtuso. El ángulo obtuso, como se pueden dar cuenta, ¿qué se da cuenta aquí? Que es aquel que tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. Los ángulos agudos vienen a ser estos, A y C. Por eso A y C son menores que 90 grados. Acuérdate, A y C son menores que 90. Pero el ángulo B es mayor que 90. ¿Te das cuenta? Exactamente tiene que ser mayor que 90 y menor que 180 grados. Para que el triángulo sea obtuso debe tener un ángulo donde debe ser mayor que 90 grados y menor que 180. La clasificación de los lados también se puede dar por la congruencia de sus lados. Hay tres tipos: el triángulo escaleno, isósceles y equilátero. El escaleno, bueno, es aquel que tiene sus tres lados diferentes, ¿no? Ahí lo representa con un símbolo diferente, rayita, punto, una línea más sombreada. Ahí está A diferente de B y diferente de C, ¿no? Sus tres lados son diferentes. El escaleno, se da cuenta acá, el escaleno, perdón, el isósceles, es aquel que tiene dos lados iguales. Ahí está. Por ejemplo, aquí, ¿qué te das cuenta? A este lado igual se le corresponde el mismo ángulo, aquí también el mismo ángulo. Y el triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados congruentes, o sea, iguales. O sea, los tres ángulos deben ser la misma medida: 60 grados, 60 grados y 60 grados. Los tres ángulos iguales y por correspondencia también sus tres lados iguales. A, ¿no? Ese es el triángulo equilátero. Siempre diferenciar que el triángulo equilátero es aquel que tiene tres lados iguales y el triángulo isósceles es solamente dos lados iguales y uno es igual, ¿no? Ahí está bien claro la definición. A ver, chicos, hasta aquí hemos llegado.
con la teoría. Ahorita vamos a pasar con los ejercicios para poder trabajar. Pero continuando con los ejercicios que vamos a desarrollar después de la teoría con cuarto año, empezamos con el ejercicio 16. A ver, por ejemplo aquí, los tres ángulos deben sumar, ¿cuánto, chicos? Los tres ángulos deben sumar 180, ¿no? Ustedes ya saben eso. Entonces yo digo aquí, ya, digo x más 20 más x menos 26 es igual a 180, porque los tres ángulos internos de un triángulo valen 180. Sería x más x más x, 3x. 20 menos 26, signo diferente esta recta, y el signo mayor sería menos x. Esto pasa sumando, sería 180 más 6, 186. Y equivale tercia, ¿no? De esto de acá. Obviamente esto pasa dividiendo. La tercia de 186 será igual a 62, ¿no? 62 gramos. Me viene el valor de x, 62 gramos. Muy bien. Veamos aquí. Bueno, acá tienen un triángulo igual. Si se dan cuenta, acá muy fácilmente, acá lo pueden completar. Si acá vale 180, todo esto vale 180, obviamente porque es un número llano. ¿Cuánto valdrá este pedacito? La diferencia es 180 menos 150. Entonces será 30. Igual acá, si esto debe sumar 180, ¿cuánto valdrá este pedacito? La diferencia es 180 menos 135, que sería 45. Por lo tanto, estos tres ángulos de aquí deben sumar exactamente 180. Entonces, ¿qué digo? Que 30 más 45 más x es igual a 180. O sea, 75 más x es igual a 180. Por lo tanto, x vale 180 menos 75, que sería 105. ¿No? La respuesta sería la B, ¿no? La B de bueno. Muy bien. A ver, aquí tenemos la 18. Mira, acá se dan cuenta aquí. Tienen este triángulo de acá. En el triángulo ABC, o sea, en el triángulo ABC, o sea, en el triángulo ABC, en el triángulo ABC, yo sé que por ángulo externo, ¿cuánto vale este angulito? La suma de estos dos internos. O sea, este de ahí vale exactamente 4x más 50. ¿Está bien? Esta es la suma de dos internos. Si yo hago acá más o menos la gráfica quedaría así. No hago la gráfica, tenemos que tener en cuenta. 4x más 50, acá valdría 35 y aquí valdría 75, ¿no? Prácticamente sacando el triángulo de acá, aquí. Entonces, yo sé que estos tres ángulos deben sumar, ¿cuánto? 180. Entonces, ahí yo digo lo siguiente, ¿no? Yo digo que 35 grados más 4x más 50 más 75 es igual a 180 grados. Acá tengo 85 más 75 más 4x ordenando, obviamente igual a 180. Si yo sumo estos dos de acá, estoy sumando obviamente 50 más 35, 85, ¿no? Vamos a ver ahí. 160 de acá, más 4x. Esto pasa restando. 160, 180 menos 160. Vamos a ver acá, entonces 4 equivale 20. Por lo tanto, equivale 20 entre 4, 5. O sea, aquí el valor de x valdría 5 grados. Muy bien, la respuesta sería la A, ¿no? Aquí dice que AB es igual a BC. Mira, yo sé que AB vale BC, o sea, tenemos un símbolo que AB
es igual a BC. Muy bien. Como estos dos lados son iguales, son isósceles. Si yo tengo acá 70, y yo sé que es isósceles, sus dos ángulos de aquí deben ser iguales. ¿Cuánto me falta para 70? Para llegar a 180. 110. Pero si son dos ángulos iguales, sería 110 entre 2. O sea, le corresponde 55 para aquí y 55 para acá. ¿Cierto? Eh, Muy bien, vamos a ponerle acá un ángulo, vamos a ponerle acá que sea un ángulo Y. Y exactamente voy a sacar el triángulo de acá. Esto de acá lo voy a sacar porque se den cuenta ustedes. A ver, aquí, voy a sacarlo aquí. Y tienen que, esto vale Y, esto vale 55. Si lo proyectamos, esto vale 115. ¿No? Yo diría, por ángulo externo, esto vendría Y más 55 es igual a 115 grados. O sea, Y vale eh, 60 grados, ¿no? Porque esto está restando 115 menos 55, 60. Y yo sé que todo esto debe sumar 180, porque es un ángulo llano. Por lo tanto, creo que digo acá, por lo tanto digo aquí lo siguiente. Digo que X, este es 90, ¿no, chicos? Es 90 grados, X más 90 más Y debe ser igual a 180 grados. Entonces, X más Y, pero yo sé que Y cuánto vale. Y vale 60 grados. Lo reemplazamos por 60, obviamente. Y esto vale 180 grados, ¿no? Muy bien. Entonces, X más 150 es igual a 180 grados. Y por lo tanto, X vale 180 menos 150, porque esto va a estar restando, ¿cierto? X vale 30 grados. Por lo tanto, aquí la respuesta será la, la B, ¿no? La B, sí, muy bien, la B. Así que continuamos. La 21. Dice que AD es igual a BD y es igual a 10 unidades, calcula BC. Entonces acá te piden calcular BC. Ah, ya. Me piden calcular BC, o sea, me piden calcular este lado de acá. Ahora me piden calcular un lado, ¿no? Si AD es igual a BD. Son iguales. Estos son iguales, es un triángulo isósceles. Quiere decir que si acá se lo pone 32 grados, acá también se lo pone 32 grados, definitivamente. O sea, acá, por ángulo externo de este triángulo, por ángulo externo de este triángulo, este ángulo de aquí debe sumar la suma de los internos. O sea, 32 más 32 también es de centímetros. Ahora, si este lado, acá los ángulos son iguales, quiere decir que este lado también es igual, porque a ángulos iguales, sus lados opuestos son iguales. Ah, ya. Pero yo sé que A vale 10, BD vale 10. Como acá le transmite, acá también BC vale 10. Entonces a BC también valdrá 10 unidades. ¿No? Pero la respuesta sería la C. La 22. A ver, dice, en un triángulo ABC, vamos a dibujar un triángulo ABC. En un triángulo ABC, por acá, ABC. Vamos a ver aquí, en un triángulo ABC, AB es igual a BC, se ubica el punto D en AB. Vamos a ver que sea el punto D aquí en AB, tal que CD es igual a C. Vamos a ver aquí, tal que CD, o sea, trazamos una recta, tal que CD, ahí está, es igual a AC, o sea, estos dos lados definitivamente son iguales, ¿no? Calcula también el ángulo CBA,
este ángulo acá me están pidiendo hallar. Me piden calcular el medio del ángulo CBA, o sea, CBA, ¿no? Aquí la medida del ángulo DCA 20. O sea, DCA, o sea, este ángulo de acá, DCA vale 20. Vamos a poner que esto da Y y esto vale Y. Supongamos que en este triángulo, ¿cuánto debe sumar los ángulos? 180. Entonces yo digo que Y más 20 es igual a 180. Por lo tanto, 2Y vale 180, esto va restando, 2Y vale 160 y Y vale 160 entre 2, porque vas a dividiendo, ¿cierto? 160 entre 2, 80. O sea, cada uno de estos angulitos vale 80 grados. 80 por aquí y 80 por acá. Ya. Pero yo sé que AB es igual que BC. Es un triángulo isósceles, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, si acá es 80, si acá es 80, acá también debe ser 80. Por lo tanto, acá también vale 80. Ya tengo 20, faltará C, 60. ¿Está bien? Muy bien. Ahora voy a sacar este triángulo de acá. Voy a sacarlo de aquí, el DBC. En el triángulo DBC, vamos a sacarlo. Aquí vamos a ver, su representación sería esta. Pa, sí, y así. Bueno, aproximadamente así. Acá tenemos D, B, C. Acá está el X, 60. Y aquí está, si proyectamos el ángulo 80. ¿No? Vamos a ver ahí. Vamos a ver ahí. No, es ya. Ahí está. Este ángulo de acá, este ángulo de acá, que es 80, si se dan cuenta, es el de acá. O sea, prácticamente esto es de acá, lo he extraído nada más el triángulo porque se dan cuenta. Este 80 debe ser igual a qué cosa? A la suma de estos dos, porque por ángulo externo, por ángulo externo. ¿Yo qué digo? Ah, ya, muy fácil. O sea, 80 debe ser igual a X más 60. O sea, este ángulo debe ser igual a la suma de estos dos. ¿Cierto? Entonces, X, ¿cuánto vale ahí? X valdría 80 menos 60. X valdría 20 grados. Me viene a medir el ángulo CBA. CBA vale X, o sea, 20 grados. La respuesta sería la D. Aquí tenemos otro problemita donde tenemos que AB es igual a BC. A ver, vamos a agrandar un poquito el problema porque parece que no se nota. Ahí está, dice que AB dice que es igual a BC y es igual a BD. Si AB es igual a BC, obviamente por isósceles, si acá se le pone 70, acá también se le pone 70. ¿Ya? Si acá es X, que también tiene isósceles, acá también debe ser el mismo ángulo X. Ah, ya. ¿Qué más? Muy práctico. Acá, ¿cuánto será? Si yo tengo 70 en el triángulo, miren chicos, en el triángulo, si tengo 70, 140. ¿Cuánto le falta para llegar a 180 al triángulo? Le falta 40. 70 más 70 más 40, ahí están los 180. Y por lo tanto, ¿esto valdrá cuánto? 50, porque dice que es un ángulo recto esto. Entonces 40 más 50 90. ¿Cierto? Ahora yo qué digo, en el triángulo BCD, en el triángulo, a ver, en el triángulo BCD, se dice lo siguiente, que por ángulo externo, por ángulo interno, la sumatoria de ángulos internos, ¿cuánto debe ser ahí? La sumatoria de ángulos internos debe ser igual a 100 o 180. O sea, en este caso
x más 50 debe ser igual a 180 grados, ¿no? 2x vale, bueno, pasaba restando 180 menos 50, 130, y esto pasa dividiendo. Obviamente, x vale 65. Me piden que valor de x, valdría la e y 65 grados, ¿no? Muy bien. A ver, la 24. Dice, en un triángulo ABC, vamos a dibujar el triangulito. Un triángulo ABC. Muy bien. A, B, C. A, B, C. Subir el punto D en AC. El punto D en AC, ya muy bien, se pone el punto en AC. Tal que AD es igual a DB. O sea, acá se traza una recta. Es igual a DB. O sea, dice que AC, dice que AD debe ser igual a DB. Y DC igual a BC. Y DC, o sea, DC debe ser igual a BC. La medida del ángulo BAD, ahora tenemos BAD 40. O sea, este ángulo acá debe ser 40. BAD. Calcula la medida del ángulo ACB. ACB. O sea, me tiene que calcular este ángulo acá. ¿No? Vamos a ver que sea X. Pero como yo sé que todos los ángulos son iguales, acá se le pone 40, acá también se le pone 40 por triángulo isósceles, ¿cierto? Eh, Acá, en el triángulo ABD, por ángulo externo, yo sé que, ¿cuánto vale esto? Vamos a ver que pongo Y. Y valdría, por ángulo externo, la suma de todos internos, ¿cierto? Sería Y vale 40 más 40. Entonces, vamos a ver aquí, Y vale 80 grados. Ah, ya. Esto vale 80. Pero como es isósceles, si acá se le pone 80, acá también se le debe poner 80. Por lo tanto, en el triángulo, el de aquí, BDC, ¿qué digo? Que 80 más 80 más X debe ser igual a 180. O sea, 160 más X por ángulos internos de un triángulo, que es más 180, debe ser 180. ¿Esto cómo pasa? Restando. Menos 160. Y por lo tanto X vale 20 grados. Claro, porque me pide la medida del ángulo ACB. Yo le puse X, 20 grados. Ahora chicos, vamos a dejar la tareita, que sería este de acá. Eh, Ustedes se van a tener que resolver la tarea que es desde la 1, pregunta 1 hasta la pregunta número 10. Chicos, de cuarto de secundaria, desde la 1 hasta la 10. Nada más, ¿no? Chicos, nos estamos viendo, chicos. Hasta luego.